¿Te gustaría que EDETEAM dé conferencias gratis de tecnología en tu universidad, empresa o en algún congreso que organices? Este 2023 lo haremos realidad. Contáctanos en ed.team/conferencias para coordinar y asistir a tu evento. Nos vemos pronto. A finales de los años 70 e inicios de los 80, el mundo era muy diferente. La Macintosh, la primera computadora comercial con interfaz gráfica, llegaría en el 84, DOS de Microsoft en el 81, Windows en el 85 y para la llegada de Linux faltaba más de una década. Y aún no existía la web. En ese entonces la tecnología que dominaba el mundo era Unix. Unix fue creado sin proponérselo por dos ingenieros que buscaban que un videojuego les funcione más rápido. No es broma. Desarrollaron algunas utilidades para que la computadora procese mejor el videojuego, luego otras y otras hasta que tenían un sistema operativo completito. Unix fue una revolución tecnológica cuyo legado permanece hasta nuestros días, en los sistemas que usamos, en los lenguajes de programación que aprendemos en EDETEAM, en los dispositivos que compramos, pero Unix también fue el centro de una de las más grandes guerras de la historia de la tecnología. Estoy seguro que has escuchado sobre Unix, pero si quieres saber a fondo en qué consiste, su historia y por qué su legado dura hasta nuestros días, siéntate, trae tus palomitas y prepárate para uno de los capítulos más importantes de la historia de la tecnología, porque estás en EDETEAM y en español nadie te explica mejor. En los años 60 no existían las computadoras en las casas o en las oficinas como hoy en día. Las computadoras eran gigantescos monstruos de varias toneladas en universidades o centros de investigación. Estas computadoras gigantes eran conocidas como mainframes y si tú querías programar algo que corra sobre estas computadoras, necesitabas utilizar el lenguaje ensamblador. Seguramente lo has escuchado. Y es que ensamblador no es un lenguaje de programación como los que conocemos hoy en día, sino que se trata de un conjunto de instrucciones de bajo nivel, es decir, directamente al procesador, lo que significa que existe un ensamblador diferente para cada procesador y para cada arquitectura. Lo que implica que si tú quieres que una aplicación funcione en más de una computadora, debes escribirla de nuevo en el lenguaje ensamblador de cada computadora. Imagínate. A mediados de la década del 60, el MIT, Bell Labs y General Electric iniciaron un proyecto en conjunto para crear un sistema operativo multiusuario y multitarea para el mainframe GE645. En esos tiempos las computadoras se usaban con un modelo llamado tiempo compartido, es decir, no tenías la computadora en tu casa, así que tú te conectabas a una computadora central a través de una terminal que era teclado y pantalla, y de esa manera los usuarios compartían recursos. Así que se podía llegar a más personas y se abarataban mucho los costos de usar las computadoras. Es por eso que este sistema Multics tenía que ser multiusuario y multitarea. Sin embargo, el proyecto se convirtió en algo lento, que consumía muchos recursos y las empresas decidieron cancelarlo. Un programador que había trabajado en este proyecto llamado Ken Thompson decidió escribir como pasatiempo un juego para la GE645 llamado Space Travel. Pero cuando llegó la factura, la contabilidad de la empresa, vieron que gastaba unos $70 por partida y se espantó. Así que decidió mover el juego a otra computadora, la PDP-7, que era mucho más potente, y también en ensamblador. Y como te he dicho, imagínate, mover de una computadora a otro era muy tedioso. Así que junto a Dennis Ritchie, otro programador que también había trabajado en Multics, empezaron a escribir varias utilidades para la PDP-7 en lenguaje ensamblador. Escribieron una herramienta, otra herramienta, otra herramienta y poco a poco esto terminó convirtiéndose en un sistema operativo completo al que llamaron Unix, que a diferencia de Multics era monousuario y monotarea, además de que era a pequeña escala. Luego fue Brian Kernighan quien le dio su nombre definitivo, Unix, cambiando la CS por una X. Hasta ese entonces, Unix era un proyecto interno sin apoyo directo de la empresa, hasta que en 1970 Bell Labs los financió para que Unix corra en la PDP 1120, que era mucho más potente que la vieja PDP-7. Esta versión mejorada de Unix fue desarrollada también en ensamblador e incluía herramientas nuevas como un procesador de texto. Al año siguiente, en 1971, se publica el libro Unix Programmer Manual, que con el tiempo este manual
final pasó a convertirse en el comando man en la terminal que tú utilizas para tener la ayuda de algún comando, ¿no? Entre 1971 y el 73, Dennis Ritchie escribe el lenguaje C, un lenguaje de alto nivel para poder llevar Unix a otras arquitecturas sin tener que reescribirlo. Es curioso que ahora se hable de C como de bajo nivel cuando fue diseñado como de alto nivel. Claro, alto nivel comparándolo con ensamblador, pero ahora hablamos mucho de C como bajo nivel. En el 73 se lanza la primera versión de Unix escrita en C y portable, es decir, que ya no tenías que reescribirla para otra computadora y además era amigable para los programadores, porque el objetivo era que los programadores puedan escribir apps encima de Unix en lugar de tener que escribir apps con ensamblador. Cuando Unix estuvo listo y fue presentado en un evento de tecnología, se empezó a correr la voz, hubo mucho interés en el sistema, así que Bell Labs tenía una mina de oro en sus manos, ¿cierto? Pero había un pequeño problemita. Bueno, un problema muy grande. AT&T, la compañía propietaria de los laboratorios Bell, tenía prohibido vender cualquier producto que no esté relacionado con las telecomunicaciones y toda patente de estos productos debían estar exentas de regalías. ¿Y por qué tanta injusticia? Porque AT&T era una empresa monstruosa, gigante, poderosísima, que tenía un monopolio total sobre las telecomunicaciones. Así que el gobierno, para pararle un poco ese poder, decidió que solo se pueda dedicar a las telecomunicaciones y nada más. Aunque por otro lado, ese poder fue bueno, porque Bell Labs tuvo un presupuesto prácticamente ilimitado para la investigación. Así que, ¿qué hicieron? Decidieron vender licencias a instituciones educativas y centros de investigación, porque estas licencias sí las podían vender. Costaban $20,000, unos $100,000 de la actualidad. Y para llegar a más clientes, lo que hicieron fue negociar con proveedores, con otras empresas que venderían Unix a los usuarios finales. Pero lo curioso de esto, e impensable para nuestros tiempos, es que Bell Labs entregaba el código fuente de esa licencia, con lo cual cada proveedor podía hacer modificaciones. Aunque esas modificaciones solo podían ser vendidas a quien haya comprado Unix inicialmente. Pero imagínate entregar el código fuente. Esto hizo que aparezcan muchas versiones derivadas de Unix, que la distribución sea caótica y que estas versiones ni siquiera sean compatibles entre sí. Pero con todo y eso, para finales de los años 70, Unix se había instalado en más de 600 mainframes y tenía la reputación de ser un sistema operativo universal con una implementación para cualquier computadora que imagines. Algo así como los sabores de Linux. La era de Unix había comenzado. Unix no fue solo un sistema operativo, fue también una filosofía para el desarrollo de software cuya influencia llega hasta nuestros días, pues desde el inicio se pensó en que se convierta en un entorno sencillo para que los programadores desarrollen. Para conseguirlo, Unix fue diseñado para ser completamente modular, es decir, conformado por muchos pequeños programas o módulos que funcionan en conjuntos conectados a través de tuberías o pipes. De esta manera, modificar el sistema, corregir errores o agregar funciones no implica escribir miles de líneas de código, sino solo unas cuantas para el módulo específico. Unix se compone de 3 capas. En primer lugar está el kernel, que es el núcleo del sistema, es el que se comunica con el hardware, ejecuta los programas y controla el acceso a los recursos de la máquina. En segundo lugar está el shell, que es la interfaz a través de la cual se comunica el usuario con la computadora. En esos tiempos, recuerda, no existía la interfaz gráfica como hoy, no había menús, iconos o un mouse. Todo se hacía a través de un teclado con una pantalla oscura y letras que generalmente eran verdes. Entonces el shell o el intérprete de comandos es quien traduce esas instrucciones que se escriben para que la máquina las interprete. Y en tercer lugar están las herramientas, que son todas las aplicaciones que ejecutan tareas específicas. Estos programas tienen la característica de poder trabajar en conjunto a través de pipelines. Y el corazón de Unix está en su sistema de archivos. En Unix todo es un archivo y los archivos están organizados en directorios que pueden tener subdirectorios y estos a la vez subdirectorios sin límite de niveles. Algo que es muy común hoy en día, pero en aquellos tiempos fue una revolución. Pero no solo eso, sino que en Unix todo es un archivo. Sé que ya lo dije, pero piénsalo así. Número 1. Los directorios son archivos cuyo contenido son los nombres de los archivos de ese directorio. Número 2. Los programas son archivos, cuyo contenido son las instrucciones para la computadora. Número 3. Los archivos de texto son archivos. Bueno, eso es obvio.
Este concepto era nuevo para su tiempo, pues los sistemas operativos de aquel entonces manejaban múltiples atributos para los archivos. En cambio, en Unix solo se necesitaba saber el nombre del archivo y ya está, ni siquiera su ubicación. Como ya dijimos, Unix es un conjunto de herramientas que pueden trabajar juntas gracias a dos conceptos, la redirección y los pipelines. Te lo explico sencillito. Como ya sabes, un programa requiere de datos de entrada o input y datos de salida o output. Por ejemplo, si tenemos un programa que suma dos números, nuestro input podría ser 1 y 2 y el output 3. Súper fácil de entender, ¿cierto? Lo normal es que ese input sea ingresado por el usuario a través del teclado y el output sea enviado a la pantalla. Sin embargo, en Unix puedes indicar hacia dónde va esa salida. Esa salida puede ir a la pantalla, puede ir a una impresora o puede ser la entrada de otro programa. De esa manera, la salida de un programa es la entrada de otro y la salida de este es la entrada de otro y de esa manera se van encadenando a través de pipes. Este proceso se llama pipeline y es muy usado en la informática moderna, pero comenzó con Unix. Gracias a estos conceptos podemos crear programas utilizando el shell scripting, es decir, archivos con secuencias de comandos que se ejecutan en el sistema. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDETEAM. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ede.team/cursos y comprueba por qué en español nadie explica mejor que EDETEAM. Como debes recordar, Bell Labs no podía vender Unix por una sentencia por monopolio, así que se dedicó a licenciarlo con acceso al código fuente, por lo que los proveedores podían hacer modificaciones y así crearon muchas versiones de Unix, que por un lado ayudaron a expandirlo, a que se haga muy conocido, pero por otro lado generaron caos, incompatibilidades y guerras. Algunos de estos sistemas operativos derivados de Unix, o los más conocidos, son por ejemplo BSD, que era la variación de la Universidad de California en Berkeley. De hecho, BSD significa Berkeley Software Distribution. Recuerda este nombre porque es muy importante en la historia de Unix. Otro muy interesante y poco conocido es Xenix de Microsoft. Microsoft, aunque no lo creas, fue uno de los más grandes distribuidores de Unix en sus tiempos. Habían adquirido la licencia en 1979 y otorgaban su versión, que incluía partes de BSD, a empresas como IBM o Santa Cruz Operation para que la vendan a los usuarios finales. Años después, Microsoft decidió concentrarse en sistemas operativos para el usuario final como DOS o Windows, pero más adelante lanzaron su competencia para Unix, Windows NT. También está SunOS, una variación de BSD dirigida por Bill Joy, uno de los desarrolladores de BSD en la Universidad de California, que decidió crear su propia empresa y reescribió el núcleo de BSD en una semana. Una semana. De hecho, Bill Joy está considerado uno de los mejores programadores de la historia. La empresa que él fundó se llama Sun Microsystems y es legendaria porque ahí se creó Java, Solaris, OpenOffice y bueno, luego fue vendida a Oracle. El lado negativo de toda esta expansión de versiones fue la incompatibilidad entre todas las implementaciones de Unix. Para 1980 existían 3 variantes principales de las cuales se derivaban todas las demás: System 3 y System 5 de AT&T y BSD de la Universidad de California. Estas versiones tenían funcionalidades diferentes, no eran compatibles, pero en 1988 se define un estándar llamado POSIX y en 1994 el estándar SUS o Single Unix Specification, que incluía POSIX y se determina cuándo un sistema es Unix completo o Unix-like, es decir, Unix completamente o simplemente parecido a Unix. En 1984 finalmente acaba la restricción que tenía AT&T para vender Unix. ¿Te acuerdas que no podía venderlo? Y busca ordenar todo ese desastre de versiones, porque si hubiera podido vender Unix no habrían habido tantas versiones. Ellos lo hubieran controlado y se acabó. Así que quieren crear su propio estándar, se alían con Sun Microsystems y crean
algo llamado System 5 que querían que sea el estándar de facto. Pero el resto de proveedores de Unix, preocupados por esta alianza entre Sun y AT&T y pensando que serían excluidos, deciden definir su propio estándar de Unix. Un grupo fue el OSF o Open Software Foundation y el otro XOpen. Ten en cuenta en este punto que la X para esos tiempos era sinónimo de Unix. Como respuesta, Sun y AT&T crearon otro grupo llamado Unix International, UI, que también definía los estándares. Así que teníamos 3 estándares de Unix, y si contara BSD, que ni se metió en este pleito. Pero como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque mientras los socios comerciales de Unix se andaban matando con los estándares e incluso en líos judiciales en la corte, Microsoft iba desarrollando en silencio la competencia Unix, Windows NT. El enemigo estaba en sus narices, pero nadie lo vio. En 1993, la Open Software Foundation y Unix International se unieron en algo llamado COSE, Common Open Software Environment, y en 1996 se fusionaron con XOpen y esta función final recibió el nombre de Open Group, que hasta la fecha tiene la marca registrada de Unix y maneja la certificación SUS, Single Unix Specification, que determina si un sistema es Unix o no. Spoiler, Linux no es Unix. Si te has mareado con tantos nombres, especificaciones y empresas, no eres el único. Era un desmadre total. Y uno de los episodios más importantes de las guerras de Unix fue la demanda de Unix a BSD, o estrictamente hablando de los laboratorios de Unix, que fue la división de AT&T para comerciar con Unix, y BSD Inc., que fue la empresa que se creó a partir de la Universidad de California para comerciar con BSD. Como recordarás, en 1984 AT&T ya tenía la libertad para vender Unix, así que la gente en BSD decidió acelerar para quitar todo el código propietario de BSD y no ganarse una demanda. Lo lograron por suerte, de tal manera que cuando son demandados por Unix, salen libres de la demanda porque ya no había código propietario dentro de BSD. Y así como estos, hay más juicios, más demandas, más peleas y más chismes. Incluso hubo un juicio a Linux por las licencias de Unix. Pero sería alargar innecesariamente este video y sería aburrido hablar de todo eso. Para el inicio de los años 80, Unix era el sistema operativo más importante del mundo y un ingeniero de inteligencia artificial del MIT llamado Richard Stallman, obsesionado con asuntos filosóficos sobre la libertad, decidió crear un sistema operativo inspirado en Unix, pero sin sus costosas licencias y en el que todos puedan participar. Llamó a este proyecto GNU. GNU is not Unix, y creó el movimiento del software libre que buscaba oponerse al software licenciado por las empresas. Además, creó la licencia GPL, GNU Public License, que permitía distribuir libremente el software y hacer derivados sin que ninguna empresa pueda apropiarse de los derechos. Por su parte, Microsoft abandonó la distribución de Xenix y se enfocó en DOS y Windows, pero en 1993 lanzó Windows NT, que competía directamente con Unix en el mundo empresarial y que les arrebató grandes cuotas de mercado. En 1991, un estudiante de la Universidad de Helsinki, Linus Torvalds, creó el kernel de un sistema operativo inspirado en Unix al que llamó Linux y lo puso a disposición del mundo con la licencia GPL. Hasta ese entonces, había pasado una década, Stallman no había terminado el kernel, por lo que GNU no era un sistema operativo completo. De hecho, recordemos que Bill Joy de Sun escribió el núcleo de Sun OS en tan solo una semana. Pero había pasado una década y GNU aún no tenía el kernel, la parte más importante del sistema. Así que tomaron el kernel de Linux, le sumaron las tools que habían desarrollado y se completó el sistema operativo al que llamaron GNU Linux. Sin embargo, y esto es muy importante, Linux es mucho más que GNU, como vimos en otro video, por lo que es un error creer que todo lo Linux es GNU Linux. Linux es mucho más. En 1991, la división de AT&T a cargo de Unix, luego de la división de la empresa, y Novell unieron fuerzas para lanzar un sistema operativo de escritorio, ojo,
para el usuario final basado en Unix al que llamaron Unixware. En 1993, Novell compra USL y se queda con los derechos de Unix que luego pasarían, demandas legales de por medio, a SSO Group. En 1992, Sun Microsystems trabaja en Solaris, su sistema operativo sucesor de Sun OS. En 2010, Oracle compra Sun, cierra Open Solaris, la versión abierta, y despide a la mayor cantidad de ingenieros que trabajaban en Solaris. Con lo cual, aunque este sistema operativo todavía existe, es un sistema irrelevante en nuestros tiempos. Y ojo con esto, porque en 1995 Steve Jobs funda NeXT luego de ser despedido de Apple. En esta nueva compañía crea la NeXT Cube, una computadora en forma de cubo que fue usada por Tim Berners-Lee para crear HTML y la web. Y como sistema operativo crearon NeXT Step basado en BSD, un sistema Unix. En 1997 Apple compra NeXT para reforzar su sistema operativo y así nace Darwin, la base para Mac OS, con lo cual Mac OS es el sistema Unix completo, es decir, certificado por el estándar más importante de nuestros días. ¿Lo sabías? Así que al día de hoy tenemos solo dos sucesores importantes de Unix. Linux en todos sus sabores, incluido Android y las versiones en servidores y supercomputadoras, y Mac OS. Así que aunque no hay un sistema operativo llamado Unix circulando allá afuera, su legado es gigantesco. Por su lado, C, el lenguaje creado por Dennis Ritchie exclusivamente para hacer a Unix portable, se convirtió en el más importante para el desarrollo de sistemas, junto con su evolución, C++. Hasta el día de hoy, los sistemas operativos, los núcleos, los controladores de hardware y las aplicaciones de escritorio siguen escribiéndose con C y C++. 50 años después. Eso sí que es tener un legado. En 2011, Dennis Ritchie, sin duda uno de los programadores más grandes de toda la historia de la tecnología, falleció a los 70 años. Vio a Linux crecer y a pesar de todos los debates, Ritchie siempre consideró que Linux era un sistema Unix. Se lamentó de la venta de USL a Novell y vio la vigencia de C décadas después de ser creado. Ken Thompson, quien junto con él creó Unix, y Rob Pike, amigo personal de Ritchie y que fue parte del equipo que desarrolló Unix, empezaron el desarrollo del lenguaje de programación Go en 2007, combinando el poder de C y la velocidad de Python, como te contamos en este video. Go fue lanzado por Google en 2009 y al día de hoy es uno de los lenguajes más importantes para el desarrollo de sistemas backend y microservicios. En 1980 no existía Macintosh, que salió en el 94, menos Mac OS. Tampoco existía Windows, que salió en el 85, y tampoco DOS. No existía GNU y no existía Linux. Faltaban más de 10 años para que aparezca. En 1980, el sistema operativo que reinaba el mundo era Unix, y su legado perdura hasta hoy. Ahora ya sabes cuál es la historia de Unix, y si te preguntan dónde lo aprendiste, recuerda que lo aprendiste en Editing. Comienza a estudiar gratis en ede.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor.